Conéctate con tu salud mental, porque esto sí es bienestar. Una alianza entre la UTP y el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda. Hola, soy Zaida Piñeros, líder de comunicaciones del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, y le doy la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a este espacio de bienestar, prevención y promoción de la salud mental, una estrategia colectiva entre la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Hola a todos, soy Lisa Fernández, psicóloga y líder de la estrategia de salud mental del área de promoción de la salud de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de aquí de la UTP. Elizabeth, venía corriendo, mire, sienta mi respiración. Agitada. Un poquito. Casi que no llego. A veces siento que no me alcanzan los días, como para variar, ni el tiempo para todos los compromisos laborales y de la casa. Absolutamente todos los días voy a 1000 por hora y muchas situaciones particulares me causan ansiedad, vacío, dolor en el estómago. ¿Será que padezco de ansiedad? Zaida, bueno, primero que todo respira profundo, tranquiliza tu mente, y segundo, desde mi experiencia como psicóloga te puedo decir que debemos identificar bien tus síntomas y revisar si se está viendo afectada tu salud mental. Sin embargo, prefiero dejar la respuesta a la experta que hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo. Y es la experta, que para mí es un placer presentarla en la mañana de hoy, a la doctora Ingrid Amor, quien cuenta con más de 13 años de experiencia como médica general. Es psiquiatra de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Argentina, desde hace más de 4 años, experta del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda y psiquiatra líder del programa Hospital Día u Hospitalización Parcial, que para quienes no saben de qué se trata este programa, es aquel que se adapta a los pacientes que por sus múltiples ocupaciones no pueden hospitalizarse 24/7 y que cuenta con un tratamiento integral a partir del seguimiento interdisciplinar de especialistas. Muy interesante eso, Zaida. Igualmente saludamos a los oyentes que nos sintonizan por 88.2 de Universitaria Estéreo en este espacio de Amor con la Salud Mental. Un espacio especialmente diseñado para los pacientes que necesitan saber cómo darle bienestar a su salud mental. Ahora, doctora Ingrid, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, pero antes de que la doctora Ingrid empiece a responder nuestras preguntas, sí, te cuento y a los oyentes que de acuerdo con un estudio titulado Trastornos mentales y suicidio en Colombia, entre el año 2015 y 2020 ocurrieron al menos 5 millones de casos con trastorno de ansiedad y 3 muertes por esta causa, como la cifra más actualizada que existe. Zaida, igualmente antes de iniciar, es importante también tener en cuenta que de acuerdo con las cifras del estudio de problemáticas sociales del Observatorio Social de la UTP, en el año 2024 tenemos que la ansiedad afecta a 5.604 estudiantes. ¿Es muchísimo sobre qué población? Demasiado. ¿Sobre qué total de la población? Con una muestra de 10.234 estudiantes. Es bien amplia. Bueno, aquí tenemos una cifra bastante alta y que podemos entonces decir que es casi el 50% de la población. Así es. Doctora Ingrid, a propósito de estos datos que nos da Elizabeth y de la vida desenfrenada que desafortunadamente o afortunadamente para otros es tan popular en las nuevas generaciones y los millennials, ¿podemos decir que esto es ansiedad o se convierte en un trastorno psicótico llamado ansiedad? Hola, muy buenos días, Zaida y Elizabeth. Gracias por la invitación a este programa. Conéctate con tu salud mental, porque esto es bienestar. Podemos decir que la ansiedad es realmente una emoción que se genera en respuesta a diferentes factores estresantes a lo largo de la vida. Esto nos va a generar mecanismos de adaptaciones frente a estas situaciones. Pero cuando el sistema de respuesta de nuestro cerebro se ve desbordado y funciona incorrectamente, la ansiedad es proporcional a la situación que vive la persona. Es ahí cuando la emoción pasa a ser un trastorno de ansiedad que interfiere a nivel social, familiar, estudiantil y laboral de la persona. Doctora Ingrid, a veces me quedo en la sala de espera de consulta externa del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda o voy caminando por el campus de la universidad y veo a varias personas sentadas moviendo un pie, mordiéndose las uñas, respirando rápidamente o pellizcándose.
Entonces, ¿podríamos decir que estos síntomas corresponden a ansiedad o cuáles responden a esta patología en salud mental y qué intensidad tienen? Sí, Zaida, como lo acabas de mencionar, estos síntomas hacen parte de un trastorno de ansiedad, pero se acompañan de otros síntomas. Podemos encontrar la inquietud motora, que son movimientos involuntarios que presentan las personas, aumento de la sudoración, y hay uno muy frecuente que son las laceraciones en la piel, que son pellizcos o rascados repetitivos que se generan en la persona bajo un episodio de ansiedad. Tenemos también los síntomas cognitivos, donde se puede alterar la memoria, la atención y la concentración, y algunos otros síntomas como los somáticos, acompañados de náuseas, diarrea, vómito, incluso las crisis de pánico. Pero no puedo dejar de mencionar dos síntomas muy importantes, donde encontramos los pensamientos catastróficos o negativos que generan alta carga emocional en la persona, conocidos como pensamientos intrusivos. Adicional a esto, vamos a encontrar un segundo síntoma que impacta en la persona, es que el pensamiento siempre va a estar acelerado, donde la mente nunca para. Doctora, ¿y estos pensamientos intrusivos pueden dar como resultado comportamientos suicidas? Sí, de hecho, la asociación entre el suicidio y la ansiedad es muy alta. Hay dos formas como se pueden presentar. Uno es donde la ansiedad empieza a afectar la calidad de vida en los pacientes, generando en ellos síntomas depresivos, y adicional a estos síntomas depresivos van a estar los pensamientos o las ideas suicidas o conductas suicidas. La segunda forma de presentarse estos síntomas es a través de una descarga emocional intensa, donde el paciente entra en una crisis que es intolerable, generando un malestar y llevando a una conducta suicida o de autolesión en busca de calmar la emoción. Hablando de estas conductas autosuicidas, se nos olvidó, o más bien te recuerdo la intensidad, cómo se ven, o más bien cómo se manifiesta la intensidad de estos síntomas. En relación a la intensidad de los síntomas, vamos a encontrar que se va a clasificar en leve, moderado y grave. El leve es aquella persona que tiene una ligera inquietud y nerviosismo. El moderado es cuando la intensidad de la emoción se aumenta y empieza a interferir en alguna esfera de su vida. La grave es cuando el paciente presenta la emoción de ansiedad de manera desbordada y ya interfiere en la parte social, laboral, familiar, incluso de pareja. Doctora, sin embargo, antes de que ocurra una tragedia, porque realmente lo es, ya que afecta tanto a su núcleo familiar como a sus vínculos más cercanos, hablemos entonces de cómo se diagnostica la ansiedad para iniciar lo más rápido posible su tratamiento. El diagnóstico de la ansiedad es básicamente clínico, donde vamos a tener que hacer una historia completa en el paciente. Primero, identificar sus signos y síntomas. Segundo, su historia de vida. Y algo muy importante, los eventos traumáticos como el bullying. Y buscar enfermedades clínicas que pueden estar afectando o desencadenando un trastorno de ansiedad como el hipotiroidismo. Doctora Ingrid, muy interesante todos estos factores de los que nos hablas. Como psicóloga clínica, a mí me corresponde la psicoterapia como tratamiento a los trastornos de salud mental. Por lo tanto, cuéntanos cuál es el trabajo de un psiquiatra con aquellas personas que presentan diagnóstico de ansiedad. El paciente requiere tratamiento interdisciplinario. Lo habitual es que el paciente llegue con síntomas de moderado a grave, interfiriendo en alguna de las esferas de vida del paciente. Ahí es cuando el psiquiatra va a intervenir a través de un tratamiento psicofarmacológico. En este caso, vamos a escoger el antidepresivo. Doctora Ingrid, hay que tener en cuenta algo en lo que usted nos dice, y es que yo estuve conversando con otra profesional del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, que es psiquiatra también, y se llama Catherine Pastrana. Ella me decía que los psiquiatras prescriben fármacos, pero eso depende. No siempre lo hacen. A propósito de los profesionales de la salud que tratan la ansiedad, quienes hacen parte de un equipo interdisciplinar, Natalia Huitrago, trabajadora social del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, resalta la importancia de una evaluación psicosocial y la red de apoyo con la que deben contar quienes son diagnosticados con este trastorno mental. Escuchemos.
Es indispensable no desligar lo clínico de lo social, dado que los seres humanos somos seres integrales y nuestros síntomas no solo pueden desencadenar de lo genético y o biológico, sino que la mayoría surgen de lo contextual. El acompañamiento que se da desde el trabajo social en los pacientes diagnosticados con ansiedad es con el fin de tener un análisis psicosocial de las personas, evaluando factores estresores que pueden tener impacto negativo en la salud del paciente, además de la red de apoyo con la que cuentan en sus procesos, tanto a nivel familiar, social, laboral, económico como institucional, y el impacto que generan en estas áreas, para lo cual se manejan las habilidades sociales que nos ayudan a tener estrategias de reintegración dirigida a que aprendan a vivir en sociedad manejando sus emociones. El trabajo social centra su atención en el paciente como en el contexto y hechos que lo rodean, por lo que es necesario la vinculación del entorno, la realidad personal, familiar y social. Ahora, doctora Ingrid, ¿podemos decir que cuando la ansiedad interfiere en nuestra vida, es decir, cuando afecta el funcionamiento personal, social o laboral, se convierte en un problema? ¿Y qué hacemos en estos casos? Sí, Zaida, cuando se afecta el funcionamiento personal, se pierde la calidad de vida y se requiere la intervención interdisciplinaria a través de un equipo conformado por psicología, psiquiatría, trabajo social, terapia ocupacional, arteterapia, musicoterapia, terapia física. ¿Con qué objetivo? Estabilizar el paciente y recuperar esa funcionalidad perdida. Doc, muy interesante todo lo que hacen allá, o sea, definitivamente es interdisciplinar, todo eso de musicoterapia, arteterapia, siento que es como muy holístico, ¿cierto? Diría yo. Así es. Me parece perfecto. Desde la perspectiva psicológica, entonces, es importante decir que el paciente debe estar totalmente dispuesto a buscar ayuda, porque en ocasiones se dan cuenta que tienen problemas, pero surge ese estigma de ir al psicólogo, al psiquiatra, tal vez piensan como que no, yo no voy allá porque yo no estoy loco, etcétera, ¿cierto? Y ya como lo menciona Zaida, esto es lo que se debe hacer, buscar ayuda profesional, y si tú eres estudiante, docente o administrativo de la universidad, te pueden ayudar acudiendo al programa de acompañamiento integral PAI, o si tú eres un externo, puedes ir a tu EPS, puedes también ir al Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Digamos que hay una cantidad de opciones que tienes para acudir al psiquiatra o al psicólogo. Sin duda, Elizabeth, pero volviendo un poco a las terapias que nos nombraba la doctora Ingrid sobre arteterapia, musicoterapia, terapia física, estas, de acuerdo con la evidencia científica, funcionan para el tratamiento de las personas que tienen trastornos mentales, y de hecho hemos hablado con muchos pacientes y son felices yendo a estas terapias, se divierten, y algo muy importante y que ellos dicen es que no los juzgan, o sea, allí no los juzgan, sino simplemente los ven desde una mirada de recuperación de sus patologías mentales. Entonces es por esa razón que ellos adoran ir, y además que son terapias distintas, son terapias diferenciadas. Entonces, como yo a partir de la arteterapia curo, o más bien no curo, sino trato mi salud mental. Muy bien. Bueno, volviendo a nuestra conversación, doctora Ingrid, ¿tener familiares con ansiedad aumenta la probabilidad de padecer este trastorno? ¿Cuáles son los factores de riesgo desencadenantes de esta patología? Zaida, los factores de riesgo son múltiples. Entre los que encontramos efectivamente está la herencia familiar o genética, donde hay una historia de ansiedad. Pero podemos encontrar otros factores importantes, como el consumo de sustancias, trastornos mentales, acompañando como la depresión, algunos usos de medicamentos como los corticoides. Podemos encontrar también las enfermedades físicas que desencadenen dolor crónico. Pero es muy importante mencionar los eventos traumáticos, como el maltrato intrafamiliar, el bullying, el acoso laboral, el maltrato psicológico, físico, la invalidez emocional, incluso las crianzas muy estrictas. Doctora Ingrid, Zaida y oyentes, igualmente les cuento que otros factores de riesgo, así como los menciona la doctora, también tenemos identificado en nuestro quehacer,
especialmente en los adolescentes, es la presión académica, los cambios físicos u hormonales, inseguridades frente al futuro, las relaciones interpersonales, y desde el área laboral tenemos también un ritmo de trabajo excesivo, entornos laborales deficientes, comportamientos negativos, ¿sí? Vemos que a veces excedernos en el trabajo implica que nos veamos afectados, ¿cierto? Como una anécdota aquí, infidencias pequeñas, Said, yo ayer a las 10 de la noche trabajando para este programa, entonces no quiere decir que llegamos a un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Pero sí, digamos, llegamos al exceso de esos tiempos laborales o de exceso de esas horas laborales, podríamos decir que estaríamos afectando nuestra salud mental. Totalmente de acuerdo. Todo tiene un límite. Así es. De hecho, son infidencias, ¿no? Pero aquí los oyentes, bueno, que sepan un poquito de cómo trabajamos y cómo salimos al aire, pero realmente eso yo creo que también es como una suma de factores que pueden contribuir en un futuro a generar esas ansiedades que son leves, moderadas o graves, que ya nos explicaba la doctora. Ahora, gracias, Elizabeth, por esos datos tan importantes que nos das, porque realmente nos permiten saber en qué momento hay que pedir ayuda. Así es. Nos permiten también saber las opciones para identificar y tratar la ansiedad a tiempo. En ese sentido, doctora Ingrid Amor, ¿qué consecuencias conlleva el no identificar en el momento justo y preciso el trastorno de ansiedad? El impacto de no tener una atención e intervención a tiempo empieza a deteriorar la calidad de vida y evoluciona la enfermedad de síntomas leves a moderados o graves. Acompañando a esto puede presentarse los síntomas depresivos y en su estadio más grave tener conductas suicidas o de autolesión. Uy, Dios mío. Bueno, esto hay que pensarlo y obviamente antes de que eso suceda, pedir ayuda, hablar y quitarnos el estigma y el tabú de que atender la salud mental es para, entre comillas, locos. Así es, Said. Bueno, quiero hacer un paréntesis para saludar a los oyentes que nos sintonizan a través de los 88.2 de Universitaria Estéreo y nos escuchan en Risaralda y la región del Eje Cafetero. Igualmente para todos aquellos que se conectan a través del streaming. No olviden que nos pueden dejar sus preguntas en las redes sociales del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda como @Instituto Nervioso del Risaralda para que los expertos en salud mental las respondan desde sus especialidades. Hacemos un paréntesis para saludar a los oyentes que nos sintonizan a través de los 88.2 FM de Universitaria Estéreo y la región del Eje Cafetero. Igualmente para todos aquellos que se conectan a través del streaming. No olviden que nos pueden dejar sus preguntas en las redes sociales del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda como @Instituto Nervioso del Risaralda para que los expertos en salud mental las respondan desde sus especialidades. Asimismo, nos pueden dejar sus preguntas en el Instagram de UT Pereira y Bienestar UTP. Allí vamos a ayudarles a responder sus dudas e inquietudes con expertos de la universidad y del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Bueno, ya cerrando el paréntesis, cerremos el paréntesis y volvamos con la doctora Ingrid. Y quiero preguntarle, en esta época donde todos los estudiantes están en exámenes finales o en los trabajos de cada uno de los oyentes se preparan informes de fin de año, nos preguntan si la falta de concentración es sinónimo de ansiedad. La concentración es un proceso cognitivo que permite comunicarnos con los entornos, siendo muchos los factores que pueden alterarla, como el simple hecho de no dormir bien puede afectar la concentración, pero también es un signo de ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evaluar si realmente el paciente tiene síntomas que acompañan a la alteración en la concentración para poder determinar si realmente es un trastorno de ansiedad. Bueno, eso depende entonces de cada caso. Correcto. Es algo personalizado. Sí. Listo. Ahora, ¿podemos decir que hay personas que están más predispuestas que otras a padecer de ansiedad? Correcto. De hecho, mencionamos anteriormente los factores de riesgo y también dependiendo de los factores de riesgo nos va a decir si la persona tiene más predisposición o no. Pero resulta que a lo largo de la vida las personas podemos generar estrategias de afrontamiento frente a los diferentes problemas
que se fue expuesto, principalmente en la niñez. Y de esto va a depender nuestra respuesta frente a estos factores. Por ejemplo, la respuesta de una persona víctima de bullying en una exposición será diferente a la persona que no fue víctima de bullying. Doc, eso de, perdona y que me meta, pero pensaba en los traumas de la niñez, que a veces uno lo ve como un chiste, ¿cierto? Pero realmente eso es muy significante en la vida de las personas. Realmente impacta en todos los aspectos de la vida. Las personas que tienen traumas infantiles, muy frecuentemente en la adultez se les va a dificultar más el afrontamiento a diferentes situaciones. Interesante. A propósito de este tema, es importante, antes de adivinar si se padece de ansiedad, otro trastorno mental o ninguno de los dos, consultar con los especialistas expertos en este tema. Aquí hago un subrayado y en negrilla, que de acuerdo con el diagnóstico que se dé, habrá lugar a un tratamiento terapéutico, farmacológico o los dos, dependiendo de cada caso. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces las personas tienen ciertos síntomas, no están seguros qué puede ser, pero entonces se van a donde el amigo que es el psicólogo o donde el primo que es psiquiatra y resulta que ellos a veces no son expertos en salud mental. Entonces se aconseja ir claramente al psicólogo, psiquiatra o trabajador social y que preferiblemente sean expertos en salud mental. Esto es muy cierto, Zaida. Tenemos que buscar expertos en el tema y teniendo en cuenta que el tratamiento psicoterapéutico siempre se tendrá en cuenta desde la individualidad, ¿cierto? De cada paciente, desde su contexto particular, del cómo piensa, siente y se comporta, así como lo hemos dicho. Entonces, tiene que ir a consulta cuando se está afectando una o varias esferas de su vida, pese a que lo ha intentado con actitud o fuerza de voluntad, identifica que no hay resultados, entonces ahí es importante acudir. Doctora Ingrid y Elizabeth, hablemos un poco del tratamiento. Doctora Ingrid, desde el enfoque psiquiátrico y que muchos prefieren es el farmacológico porque consideran que se toman el medicamento y su vida es funcional. ¿Esto es cierto o no lo es? ¿Y qué tipos de tratamiento existen para la ansiedad? Además, explíquenos cómo funciona el proceso en la adherencia farmacológica. De hecho, Zaida, como lo hemos mencionado, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser integral. Desde psiquiatría, a través de los medicamentos o tratamiento psicofarmacológico, lo que vamos a buscar en este caso es estabilizar ciertas sustancias que se encuentran en el cerebro llamados neurotransmisores, siendo el más importante el antidepresivo, que nos permite estabilizar la cantidad de serotonina que se encuentra deficiente en el cerebro. Dentro del tratamiento no farmacológico, el apoyo de psicología desde la terapia cognitivo y conductual y sus terapias de tercera generación como mindfulness, que nos ayuda a permitir estar en el presente y no en el pasado ni en el futuro. Al igual, el apoyo importante de la actividad física y de los otros terapeutas interdisciplinarios en el proceso de rehabilitación del paciente. En relación a la adherencia psicofarmacológica, podemos decir, Zaida, que hay ciertos factores importantes. Primero, el paciente tiene que tener claro que el psiquiatra siempre va a buscar el fármaco más seguro, el que mejor efecto terapéutico tenga el paciente. Y tercero, menos reacciones adversas genere en el paciente. Es verdad que las reacciones adversas se pueden presentar, pero estas pueden ser de manera transitoria y en caso de que perduren, tenemos múltiples opciones psicofarmacológicas que podemos modificar en cada uno de los pacientes. Es habitual y es muy importante tener claro, los pacientes habitualmente dejan el psicofármaco porque sienten que no les ayuda con los síntomas. ¿Qué pasa? El antidepresivo mejora sus síntomas aproximadamente hacia la tercera y cuarta semana de iniciar a tomar el medicamento, pero podemos tener otras alternativas terapéuticas que se pueden utilizar de manera transitoria para mejorar esos síntomas que desbordan emocionalmente al paciente.
Ahora, respecto a esto, vuelvo y retomo el hecho de que no siempre todos los tratamientos en salud mental se tratan con farmacología. Depende del estadio leve, moderado o grave. Ahora, a propósito de que la doctora Ingrid nos habla de la estabilización de los síntomas a partir de la actividad física, y con las disculpas para Elizabeth, a quien me le voy a robar tan solo 2 minutos, quiero que escuchemos a Mariana Jiménez, fisioterapeuta del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, quien nos explica los beneficios del ejercicio para quienes están diagnosticados con trastorno de ansiedad. Escuchemos. Bueno, el ejercicio físico tiene varios efectos positivos sobre la ansiedad y eso se puede explicar desde diversos puntos de vista, tanto a nivel fisiológico, psicológico y emocional. El primero y uno de los más importantes es la liberación de neurotransmisores y de hormonas como lo son las endorfinas. Estos son neurotransmisores conocidos como la hormona de la felicidad y suelen ser analgésicos naturales para el cuerpo, es decir que pueden generar sensaciones de bienestar y relajación y por ende pues van a ayudar a contrarrestar los efectos de la ansiedad. También se va a liberar serotonina, que es otro neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo y la regulación emocional y también pues va a reducir los síntomas de la ansiedad. Y por último pues está la disminución de los niveles de cortisol, que es la hormona característica del estrés y va a ir acompañado de la disminución de síntomas físicos como lo son la tensión muscular, el aumento de la frecuencia cardíaca, dolor precordial, etc. Esto pues también a largo plazo va a mejorar la calidad del sueño, la cual es vital para nuestra salud, reducir la tensión muscular como lo mencioné anteriormente, disminuir el ruido a nivel cerebral o pensamientos intrusivos y va a fomentar la conexión social. El ejercicio físico es primordial para la salud física, pero tiene un impacto muy grande en nuestra salud mental, además de que vamos a poder canalizar esas energías, pensamientos o eso que nos genera esa ansiedad mediante el ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio deberíamos hacer? Bueno, podemos hacer ejercicio aeróbico como lo es trotar, nadar, montar bici o bailar. Podemos hacer entrenamiento de fuerza, que es vital para nuestra salud física, y podemos complementar los anteriores con ejercicios como el yoga, la meditación, mindfulness, también ejercicios de combate que ayuden a canalizar esa energía y a distraer el cerebro de la situación que nos llevó a una crisis de ansiedad. Lo más importante es elegir y realizar algo que me guste, que me agrade, para generar adherencia y que sea un escape. Ahora, retomando con Elizabeth desde el enfoque psicológico y de acuerdo a lo que nos explicó la doctora Ingrid sobre que la terapia cognitivo-conductual ayuda a que las personas afronten sus miedos, ¿podríamos decir entonces que es mejor la psicoterapia que los medicamentos? Zaida, voy a decir la famosa frase del psicólogo: depende. Depende de cada paciente. Hay situaciones que se pueden ir abordando desde la psicoterapia y se encuentra mejoría sin acudir al fármaco. Sin embargo, encontramos también situaciones con pacientes que por más psicoterapia o acompañamiento psicológico que se realice, no se haya mejoría. Y es allí donde se debe acudir al tratamiento farmacológico, pero ojo, se deben hacer las dos al tiempo. Tomo medicamento y voy a terapia. No es como que, ay no, yo estoy yendo del psiquiatra, es suficiente. No, hay que ir también donde el psicólogo, ambas. Sí, Elizabeth, tiene que ser un tratamiento integral. Así es. Muchísimas gracias a las dos expertas, me queda absolutamente claro y yo creo que a los oyentes también. Y sin duda, tanto la terapia como el tratamiento farmacológico se complementan cuando este último se hace necesario. Esto lo digo subrayado y en negrillas nuevamente. Sin embargo, hemos hablado sobre la terapia cognitivo-conductual. Por esa razón y para entenderla, la psicóloga del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, Mariana Mejía, explica de qué se trata y sus beneficios para tratar a las personas que sufren de ansiedad. Escuchemos. La terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo trabajar con la estructura de pensamiento con la que la persona percibe el mundo y con los comportamientos que derivan de dicha percepción. La terapia cognitivo-conductual es una de las terapias más eficaces para ayudarnos a manejar la ansiedad, un problema que afecta a muchas personas en su vida diaria. Dentro de esta terapia buscamos técnicas respaldadas por la ciencia que nos enseña a identificar y reestructurar dichos pensamientos negativos, que son pensamientos automáticos que terminan alimentando nuestra ansiedad. Por ejemplo, si constantemente pensamos que no puedo manejar esto, la terapia nos ayuda a cuestionar estas ideas y empezarlas a resignificar por otras que son un poquito más realistas. Además, esta terapia incluye ejercicios de exposición gradual. ¿Qué significa esto? Enfrentar un poquito aquellas situaciones que nos generan miedo en un entorno que es controlado para que dejemos de evitarlas y aprendamos a manejarlas y también flexibilizarlas con mayor confianza.
Además, es importante señalar que la terapia cognitivo-conductual también nos enseña herramientas prácticas como técnicas de respiración y de relajación, que nos ayudan a sentirnos un poco mejor en los momentos en los que cursamos por crisis. Y lo mejor es que al comprender cómo funciona nuestra ansiedad, dejamos de verla como algo incontrolable. De igual manera es importante saber que en la modernidad también ya trabajamos con las terapias de tercera generación, que su objetivo principal no es reestructurar, sino ayudar a comprender o a tener un trato mucho más ameno para que las personas entablen una relación más comprensiva y más compasiva con sus propias emociones, conductas, pensamientos, ideas y experiencias desde el aquí y el ahora. Doctora Ingrid, ¿qué tipos de ansiedad existen? Los trastornos de ansiedad se pueden clasificar de acuerdo a su severidad, que ya lo hemos mencionado, leve, moderado y grave, pero también podemos encontrar desde la parte clínica. Entonces encontramos los trastornos de ansiedad generalizada, donde predominan los pensamientos catastróficos y negativos, las crisis de pánico caracterizado principalmente eso, o sea, el trastorno de pánico caracterizado principalmente por las crisis de pánico, fobias específicas como la agorafobia, que es el temor a lugares públicos, la claustrofobia, temor a los lugares cerrados, ansiedad social e incluso la ansiedad por separación, pero pueden existir muchas formas de presentación. Doctora Ingrid, ¿qué hacer si la familia no entiende a quienes sufren de ansiedad y no saben qué hacer? Podemos hacer mucho. Primero, ayudarle al paciente a generar estrategias para poder explicarle a su familia lo que está sintiendo desde su emoción. Segundo, por medio de psicología y psiquiatría, hacer una psicoterapia familiar donde se va a explicar el diagnóstico, el tratamiento, la evolución de la enfermedad y generar estrategias de acompañamiento en el proceso del paciente. Doc, yo creo que aquí es muy importante porque digamos que hemos tenido consultas de adolescentes que, si bien han sido muy conscientes sobre el proceso de acompañamiento psicológico, pueden llegar a decir en consulta como: no, es que mi familia no quiere que yo sufra ansiedad, eso les da pena, seguramente hicieron muy mal su trabajo en la crianza. Entonces ahí como que es importante, y sé que el Instituto del Sistema Nervioso está lanzando como una nueva campaña, un curso para las familias. Entonces, si Zaida nos pueda contar un poco. Pero por supuesto, Elizabeth, gracias por recordarme. Y sí, le cuento a los oyentes que están interesadísimos en este tema, tenemos Escuela de Padres. Escuela de Padres es un espacio donde justamente los padres o tutores de los menores de edad pueden obtener técnicas y herramientas para acompañar en el tratamiento de la salud mental a los niños, niñas y adolescentes. La ventaja es que es certificable, es todos los viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche, súper fácil. Inscríbanse, en nuestras redes sociales está el código QR, escanean para inscribirse en el formulario y participan. Estos talleres tienen una ventaja, y es que además de aprender a cómo tratar a los más pequeños de la casa, nos permiten entender su enfermedad mental, que eso es bien difícil, y más aún cuando después de la pandemia como que los temas de salud mental se han hecho más visibles. Así es. Completando un poco lo que nos dice Zaida, también en Hospital Día Hospitalización Parcial nosotros tenemos psicoterapias familiares dirigidas por psicología, dirigidas por trabajo social, por psiquiatría, que ellos acompañen más el proceso de los pacientes. Nosotros en psicología tenemos una frase, en psicología clínica, en la maestría nos decían: psicoterapia sin red de apoyo no sirve. Entonces, qué importante que los familiares de verdad sean esa red de apoyo para los pacientes. Y más para los menores de edad, que para eso es la Escuela de Padres, pues porque antes no había como antes no se le daba la importancia en salud mental a los menores como ahora sí se les da el protagonismo. Por eso es que en este momento nosotros aperturamos hospitalización total también para los chicos entre los 6 a los 17 años. Excelente. Bueno, se nos acaba el tiempo, Ay, qué sí, pesar que se nos rápido. acaba el tiempo. Entonces, qué pesar de verdad que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Conéctate con tu salud mental, porque esto sí es bienestar. A Elizabeth, quien también dirige el programa desde la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, a la productora Stephanie Escobar y a la directora de la emisora Daniela Gómez por abrirnos este espacio.
Gracias Aida y Elizabeth por la invitación. Un saludo a los oyentes que se sintonizaron con Conéctate con tu salud mental y quedo disponible para apoyar en la mejoría de lo que requieran. Ay, muchas gracias a esta mesa de trabajo. Definitivamente hacemos alusión al nombre de la DOC, lo hicimos con el amor para todos nuestros oyentes. Igualmente nos conectamos en otro espacio de bienestar con nuestra salud mental el próximo miércoles a las 10:30 am, donde hablaremos más temas de bienestar por 88.2 FM de Universitaria Estéreo. Conéctate con tu salud mental, porque esto sí es bienestar, una alianza entre la UTP y el Instituto de Sistema Nervioso de Risaralda.